En una vida pasada, mi hermana menor fue adoptada por una familia rica, mientras que yo fui acogida por un conserje. Sin embargo, la familia rica estaba plagada de luchas internas, padres fríos y distantes, un hermano que la intimidaba, y, finalmente, mi hermana fue desechada sin nada. Mientras tanto, mi familia adoptiva era armoniosa, e incluso el heredero de la familia rica se enamoró de mí, la humilde figura de Cenicienta. Era como una historia sacada directamente de un drama. Impulsada por el resentimiento, mi hermana me mató, y las dos volvimos al día en que fuimos adoptadas. Esta vez, estaba determinada a reescribir su destino. Corriendo hacia la pareja de conserjes, se aferró a ellos y lloró: hermana, esta vez, yo seré la protagonista del drama. Lo que ella no entendía, sin embargo, era que el resplandor de la heroína nunca provenía de su origen. Nuestras almas se reencarnaron en el día en que fuimos adoptadas del orfanato. En la oficina del director estaban dos familias, los Johnson y los Williams. Los Johnson tenían un aspecto impecable. El hombre llevaba un traje a medida, la mujer estaba adornada con joyas y su único hijo, Alexander, vestía el uniforme de la escuela secundaria combinado con zapatillas de edición limitada. Esta era la familia más prestigiosa de la ciudad, con el padre como un magnate empresarial, la madre como una socialité y su hijo, Alexander, apodado el príncipe heredero de la ciudad. En contraste marcado, los Williams parecían humildes. La pareja llevaba las marcas del trabajo físico en sus manos, sus ropas estaban limpias lo mejor que podían estar, pero todavía mostraban débiles manchas de sudor. El marido trabajaba como conserje en una escuela secundaria local y la esposa como limpiadora. En nuestra vida pasada, mi hermana Grace eligió sin dudar a los Johnson. Pero esta vez, como si tuviera miedo de quedarse atrás, se lanzó a los brazos de los Williams. Mamá, por favor, llévame a casa. Quiero ser tu hija, declaró emocionada. Desde ahora, llámame Grace. En medio de su entusiasmo, yo me dirigí hacia los Johnson. Y así, hicimos nuestras elecciones y nos fuimos con nuestras respectivas familias. Al marcharnos, escuché al director del orfanato murmurar: «¡Qué extra!». Grace siempre estaba pendiente del estatus social y nunca se fijaba en los adoptantes menos acomodados. ¿Por qué no eligió la verdadera familia rica esta vez? El director no lo entendía, pero yo sí. En nuestra vida pasada, Grace se intrigó para entrar en la familia Johnson, pensando que era su boleto hacia una vida de princesa. Y con Alexander como su hermano adoptivo, creía en el clásico cliché romántico de un heredero rico enamorándose de la hija adoptiva. Sin embargo, la realidad era cruel. Alexander la despreciaba, etiquetándola como una oportunista maniática. Odio a los oportunistas. No creas que no puedo ver a través de tus intrigas, zorra de mentira. Solo estás detrás del dinero de nuestra familia. En casa, Alexander la intimidaba. En la escuela, él lideraba a sus compinches para atormentarla. Los padres Johnson, indiferentes a su sufrimiento, solo la regaban suavemente. No tenían un verdadero afecto por Grace, la adoptaron solo porque un adivino afirmó que les traería buena suerte durante la próxima década. Naturalmente, daban preferencia a su hijo biológico. Irónicamente, mientras Alexander atormentaba a Grace, él mostraba bondad hacia mí, que había sido adoptada por la familia Williams. Al ver que yo lograba excelentes calificaciones, conseguía becas y trabajaba de tiempo parcial limpiando con mi madre, no podía evitar sentirse intrigado. Isabella, es bastante interesante. Como en un drama, el rebelde heredero rico se enamoró de la resistente y humilde chica. Eventualmente, cuando los padres Johnson fallecieron, Alexander manipuló la herencia, dejando a Grace sin nada. Unos meses después, se casó conmigo, declarando públicamente en nuestra boda: Isabella, lo que es mío, es tuyo ahora. Pero nunca pude disfrutar de esa felicidad. Impulsada por la desesperación, Grace me mató en un accidente de coche unos días después. En esta vida, Grace no dudó en elegir a la familia Williams,
intercambiando la riqueza por un hogar amoroso libre de intrigas. Ella creía que ahora podía disfrutar de la felicidad sencilla e incluso ganar el afecto de un heredero rico, asegurándose una boda de cuento de hadas. Con una sonrisa burlona, me dijo: hermana, esta vez, yo seré la heroína del drama. Es tu turno de experimentar lo que yo sufrí. Grace no estaba equivocada. Esta vez, la intimidación de Alexander llegó aún más temprano. En la escuela, me empujaron la cabeza en un fregadero, rodeada del riso burlón de sus secuaces. Justo cuando estaba a punto de asfixiarme, Alexander me tiró hacia arriba por el cuello, con una sonrisa maligna en su rostro. ¿Quieres el dinero de mi familia? Claro. Bebe el agua del inodoro. Por cada trago, te daré $10,000. ¿Qué te parece? Sus secuaces gritaron de emoción. Yo miré a Alexander, que una vez me había profesado su amor suavemente en una vida pasada. Ahora, estaba desatando su malevolencia sin restricciones. Pero su mirada no estaba fija en mí. Pasó por encima de mí y se detuvo en alguien detrás de mí, Grace, inclinada, frotando el suelo. No es esa Grace. ¿Por qué está limpiando? Uno de los secuaces de Alexander explicó: la mamá de Grace es una limpiadora de la escuela. Ella ayuda después de clase. Una expresión de sorpresa se reflejó en los ojos de Alexander, seguida de una pizca de lástima. Oye, hace frío. Deja de limpiar, le gritó a Grace. De todos modos, nadie va a comprobar. Grace se enderezó, con su cabello negro cayendo sobre sus hombros. Su delicada cara mostraba una expresión terca. Ella negó con la cabeza. No puedo. Si alguien inspecciona y encuentra los suelos sucios, mamá perderá $100 de su salario. Sé que $100 no es nada para alguien como tú, pero para mi familia, es la comida de una semana. Con eso, se inclinó de nuevo y siguió frotando. La intriga en la mente de Grace era clara como el cristal. Entre todos los suelos, ella eligió deliberadamente limpiar el que estaba delante de Alexander. Dejó caer su cabello a propósito, ajustó su ángulo y mostró su lado más hermoso. Desafortunadamente, Alexander cayó en la trampa. Seguro, caminó hacia ella, la ayudó a levantarse, le arrebató el o de las manos y se lo tiró a su séquito. Vosotros, ayudadla a terminar de trapear el suelo, ordenó. Miró las manos de Grace, enrojecidas por el frío, y después de pensarlo un momento, le echó su abrigo sobre los hombros. Es demasiado tarde. ¿Cómo vas a llegar a casa? Iré en bicicleta. ¿En este frío? Alexander estaba horrorizado. Sin dejar espacio para negociaciones, adiós, espera abajo. Haré que mi chofer te lleve a casa. Grace se fue bajo la protección de Alexander. Al marcharse, no olvidó echar un vistazo hacia atrás hacia mí, mostrando una sonrisa burlona por mi estado de saliado. Unos momentos después, todos se habían ido, dejándome sola junto al fregadero. Con dificultad, me puse de pie y usé mi manga para limpiar el agua que goteaba de mi cabello. «Usa esto», sonó una voz fría detrás de mí. Me volví para ver a Scarlett, nuestra presidenta de clase. Era una chica callada que estudiaba diligentemente y siempre llevaba mangas largas, sin importar la estación. En mi vida pasada, cuando Grace era intimidada, Scarlett también había intentado ayudarla. En aquel entonces, le había ofrecido una toalla y la había instado a denunciar la intimidación de Alexander. Pero Grace le apartó la mano, burlándose, que sabes, él es mi hermano. Grace todavía estaba ando con hacer que Alexander se enamorara de ella en aquel entonces. Después, Scarlett dejó de intervenir y volvió a sus costumbres solitarias. Más tarde, cerca de la graduación, Scarlett se suicidó. Solo entonces supimos lo empobrecida que era su familia. Su abuela estaba postrada en cama, su padre era un jugador que no solo la abusaba, sino que también intentó venderla para pagar sus deudas.
Ahora, de pie a mi lado, me entregó una toalla limpia. Dudé un momento antes de aceptarla. Ella no dijo mucho y se dio la vuelta para marcharse, probablemente pensando que alguien como yo, la hija privilegiada de la familia Johnson, no valía la pena para hablar. Y just cuando su figura estaba a punto de desaparecer, grité, «Presidenta». Ella se detuvo en seco. Me rasé la cabeza incómodamente. Soy nueva aquí y no sé cómo moverme. ¿Podrías mostrarme dónde está la cafetería? La mesa de la cafetería estaba cargada de platos, costillas en salsa, huevo al vapor con carne picada, alas de pollo en salsa de cola, verduras salteadas y sopa de calabacín con almejas. La reputación de la escuela como la mejor de Jiangchen se extendía también a sus ofertas gastronómicas en la cafetería. Me rasé la cabeza de nuevo. He pedido accidentalmente demasiado. Sería una pena desperdiciarlo. ¿No has cenado todavía? ¿Te unes a mí? Scarlett dudó brevemente antes de coger sus palillos y comer en os bocado. Noté sus delgadas y huesudas muecas asomando de las mangas de su uniforme. Las chicas como Scarlett eran las que realmente necesitaban ayuda. Pero no eran hermosas, no gritaban de dolor, y así solo se convertían en las hierbas estériles en los recuerdos de la juventud, nunca calificando como las heroínas de los dramas románticos. En esta vida, me propuse salvar no solo a mí misma, sino también a ella. Con ese pensamiento, dije, las secciones cónicas son tan difíciles. No las entiendo en absoluto. Presidenta, eres buena estudiando. ¿Qué te parece darme clases particulares? Scarlett se quedó impactada, como si dijera, ¿somos lo suficientemente cercanos para eso? Antes de que pudiera rechazar, le eché un brazo sobre su hombro y declaré alegremente, entonces está decidido. Te pagaré por las clases. Su expresión era de total incredulidad cuando vio el sobre lleno de billetes rojos nuevos. Le entregué a Scarlett parte de mi dinero de bolsillo, disfrazando de pago por adelantado por las clases particulares. La familia Johnson nunca se escatimó en los gastos básicos de vida para una hija adoptiva. Pero lo que Alexander consideraba dinero de bolsillo era suficiente para que Scarlett comprara medicina para su abuela, pagara las facturas del hospital o incluso alquilara un o lugar fuera del campus para escapar de su padre abusivo. Después de organizar la sesión de tutoría para el día siguiente, regresé a casa. La lujosa villa estaba extrañamente vacía. El patriarca de los Johnson estaba de viaje de negocios y la señora Johnson estaba en el spa. ¿Alexander? Probablemente estaba cenando en la casa de los Williams. En mi vida anterior, cuando Alexander me llevó a casa, los padres adoptivos de Grace lo vieron y con entusiasmo lo invitaron a quedarse a cenar. Como en un típico drama romántico, esa comida le dio al joven heredero, acostumbrado a una vida fría y distante, un sabor de la calidez familiar en un ambiente humilde. Las sonrisas siempre presentes de los padres de los Williams y su modesto, destartalado pero animado hogar cautivaron a Alexander. Él anhelaba lo que representaba Grace, una chica sencilla de una familia amorosa. Pero nadie sabía la verdad, la pareja de los Williams, aunque pobres, estaban lejos de ser bondadosos. Originalmente querían adoptar a un chico, pero tuvieron que conformarse con una chica bonita, con la esperanza de casarla algún día con un marido rico. Cuando Alexander acompañó a Grace a casa, su sangre hervía de emoción ante la perspectiva de conseguir un partido así. En mi vida anterior, cuando les dije que no quería casarme con Alexander, mi madre adoptiva me encerró en una habitación y mi padre adoptivo me golpeó a medias muerta con una pata de mesa y un cinturón. Grace pensó que había entrado en el paraíso, pero no hay verdadero paraíso en este mundo. La familia Johnson era un infierno dorado, la familia Williams, una familia miserable. Quien pudiera salir vivo del infierno dependería de su propia habilidad. En los días siguientes, la malicia de Alexander aumentó. El almuerzo preparado por Mimi estaba lleno de chinchetas. As muertas aparecían en mi jabón facial y pasta de dientes.
mis vestidos se quemaron con hoyos de cigarrillo. Cada vez que miraba hacia arriba con sorpresa, me encontraba con la sonrisa satisfecha de Alexander. Él me decía sin palabras, Lily, te lo mereces. Probablemente Alexander esperaba que yo llorara. Pero en cambio, con calma, vacié las chinchetas, tiré la ara a la basura y doblé mi vestido con cuidado. Su sonrisa desapareció. Mirándome fijamente, se dio un mordisco en los dientes y dijo entre dientes, vamos a ver cuánto tiempo puede seguir fingiendo. Afortunadamente, esta vez, a pesar de soportar la malicia de Alexander, tuve acceso a todos los recursos de la familia Johnson. Se habían ido los días de asistir a la escuela durante el día y ser forzada a ayudar a mi madre adoptiva con las tareas del hogar por la noche. En su lugar, tenía una niñera que me cuidaba, un chofer que me escoltaba y todo el tiempo que necesitaba para concentrarme en mis estudios. En mi vida pasada, comprar materiales de estudio adicionales significaba ahorrar durante mucho tiempo mientras vigilaba para evitar que mi padre adoptivo se robara el dinero para comprar alcohol o jugar. Ahora, mi armario estaba lleno de vestidos de marca y mi joyero contenía piezas de Van Cleef y Arpels y Cartier, obsequios casuales de la Sra. Johnson que no me costaban nada. Además, recibía una asignación mensual, 50.000 en efectivo y una tarjeta de crédito con un límite de 100.000. Si la gastaba toda, una palabra al mayordomo la recargaría dentro de media hora. La dura vida que una vez soporté ahora recayó completamente en Grace. La vi durmiendo en clase porque tenía que hacer las tareas del hogar para su madre adoptiva por la noche, lo que la dejaba completamente exhausta. Gradualmente, dejó de hacer las tareas y comenzó a entregar hojas de examen en blanco. En mi vida pasada, dependía del café negro para mantenerme despierta e incluso me pinchaba con un compás cuando la fatiga se volvía insoportable. Todo por el estudio. Pero Grace, que siempre había vivido una vida mimada como una ahorita, carecía de motivación y perseverancia. Ni siquiera le importaba la academia. Para ella, asegurar el puesto de novia del heredero de los Johnson, Alexander, era mucho más valioso que entrar en una universidad de primer nivel. Así que Grace dedicó toda su energía a ganarse el favor de Alexander. Durante la clase de matemáticas, ella escribiría en secreto un diario destinado a sus ojos. Saltó las prácticas de danza para escaparse y ver las estrellas con él. Pero cuando se acercaba la actuación de danza, Grace se sentó fuera del salón de prácticas, llorando. Sospeché que había estudiado como lloraban las actrices en los dramas románticos, inclinando la cabeza 45 grados hacia el cielo, con lágrimas en los ojos pero sin dejar que cayeran. Naturalmente, Alexander la vio. Cuando le preguntó qué le pasaba, las lágrimas que Grace había reprimido finalmente cayeron. Ella se arrojó a sus brazos y sollozó, Alexander, he perdido mi lugar en la actuación. Todas las otras chicas van a subir al escenario, pero Lily no me deja participar. Alexander, que ya me tenía antipatía, se enfureció. ¿Por qué no? Mordiéndose el labio, Grace intentó reprimir sus sollozos pero no pudo evitar ahogarse en sus palabras. Ella dice que mi madre es solo una conserje y mi padre es solo un guardia de seguridad. No puedo siquiera pagar el vestuario de la actuación. No merezco subir al escenario. La expresión de Alexander se ensombreció aún más al mirar a la llorosa Grace. En voz baja, dijo, ¿no es solo un vestuario? Yo te lo compraré. Grace negó con la cabeza, representando una inocencia recta. No, cada uno cuesta 800. No puedo aceptar un regalo tan caro de ti. Alexander, furioso y dolido, exclamó, ¿cómo se atreve Lily? Estaba furioso, mientras Grace negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. Después de todo, ella es tu hermana, la hija mayor de la familia Johnson. Tu familia donó varios edificios a la escuela y tu padre es un miembro honorario de la junta directiva. Incluso si los maestros saben que le está intimidando a mí, ¿qué pueden hacer ellos? En ese momento, un periodista que pasaba por allí escuchó sus palabras. Como un tiburón oliendo la sangre,
Se acercó y preguntó con dureza, ¿intimidación? ¿Qué intimidación? La situación se elevó rápidamente de nivel. La sala de reuniones más grande de la escuela estaba llena de gente. El director, el vicedirector, el jefe de estudios y el profesor tutor, junto con periodistas de varios medios. Ambas familias, los Johnson y los Williams, estaban presentes. Los Sres Williams se pararon protegiendo a Grace, quien tenía la cara surcada de lágrimas y estaba llena de resentimiento y furia. Los Johnson, inicialmente reacios a venir al oír las noticias, se apresuraron cuando supieron que el recién nombrado director de la Dirección de Educación también estaba presente. Como una de las escuelas más importantes de la ciudad, este incidente se convirtió en un punto focal para la dirección. El director de Educación, una figura severa y honrada, desechó los intentos de Mr. Johnson de minimizar la situación. Señor Johnson, la intimidación nunca es un asunto menor, afirmó el director con firmeza. Lily puede ser la hija de su familia, pero en mis ojos, todos los estudiantes son iguales, como los plantones que deben crecer rectos. Al darse cuenta de que era inútil seguir discutiendo, Mr. Johnson solo pudo sonreír y decir, por supuesto, por favor, investiguen a fondo. Intercambió una mirada silenciosa con la Sra. Johnson, lo que yo entendí de inmediato. Si se demostraba que yo era culpable de intimidación, la familia Johnson no perdería tiempo en deshacerse de mí y cortar todos los lazos. En cuanto a Alexander, se paró al lado de Grace, la consolaba suavemente mientras de vez en cuando me lanzaba miradas frías e indiferentes. El director, viendo que todos habían llegado, le pidió a Grace que contara su historia. Ella repitió su relato anterior con lágrimas en los ojos. Los periodistas, visiblemente indignados, no perdieron tiempo en intervenir. Nuestra investigación preliminar muestra que Lily y Grace fueron amigas en el mismo orfanato, prácticamente hermanas. Después, Lily fue adoptada por la familia Johnson, mientras que los padres adoptivos de Grace eran empleados normales de la escuela. Díganos, Lily, ¿entrar en una familia rica te da el derecho de intimidar a una vieja amiga y arrebatarle oportunidades que eran suyas? Un profundo silencio llenó la sala. Todos los ojos estaban puestos en mí, las miradas de los reporteros eran intensas y las luces rojas de grabación de sus cámaras parpadeaban sin cesar. Todo el mundo estaba ansioso por tener una noticia exclusiva. Después de todo, era un tema social sumamente sensible. En una época en la que la movilidad social se ha vuelto cada vez más estancada, si los hijos de los ricos siguen arrebatando los recursos educativos destinados a los estudiantes desfavorecidos y bloqueando sus caminos hacia el éxito, podría provocar una considerable indignación pública. Y ahí estábamos, Grace y yo, como contrastes marcados en una narrativa dramática. La oficina estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. De repente, lancé una risa abrupta, rompiendo el silencio. Los reporteros se miraron con perplejidad. Queridos periodistas, comencé con una sonrisa sarcástica, hasta donde yo sé, los periodistas se supone que deben verificar y comprobar su información antes de publicar. ¿O ha sido el hecho de perseguir un titular sensacional lo que les ha hecho saltarse esos pasos por completo? Las caras de los reporteros se sonrojaron de vergüenza. Me levanté y alé fríamente a Grace. En este momento, la única fuente de información es ella. Todo lo que han oído es unilateral. Miré a Grace, cuya cara estaba pálida y surcada de lágrimas. Una vez, realmente la había visto como una hermana. Pero en una vida anterior, ella me traicionó por envidia y me costó todo. Ahora, está subiendo trepando acusándome injustamente. Si la destruyo esta vez, ella no tiene a quien culpar más que a sí misma. Como me han pedido mi versión, déjenme decirles lo que yo sé, continué. Grace está celosa de mí. No puede aceptar que, aunque comenzamos igual, ahora yo vivo una vida mejor que la suya. El resentimiento que siente por eso es tan fuerte que ha inventado toda esta historia para incriminarme. Mis palabras apenas habían caído cuando Alexander interrumpió. Eso no es cierto, Grace.
Quería argumentar que Grace había elegido voluntariamente quedarse con la modesta familia Williams, así que no podía ser alguien que despreciara la pobreza. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta de la oficina se abrió de repente. En el umbral estaba una figura esguila con el cabello corto, tranquila y sin pretensiones, como una hierba que crece sin ser notada en las grietas. Nuestro profesor tutor la reconoció de inmediato. «Scarlett, ¿qué haces aquí?» En mi vida anterior, Scarlett se había suicidado en este momento. Pero en esta vida, estaba viva. Ella entró lentamente en la habitación y se paró a mi lado. «Estoy aquí para testificar», dijo suavemente. Su repentina aparición pilló a los periodistas por sorpresa. Alguien preguntó, ¿has venido a testificar en contra de Lily por intimidar a Grace? Después de todo, el atuendo modesto de Scarlett la marcaba claramente como alguien que no era de una familia rica. A primera vista, parecía tener más en común con Grace. Scarlett miró a la persona que preguntó y negó con la cabeza. «Estoy aquí para testificar a favor de Lily». La miré a Scarlett con asombro. Para ser honesto, había preparado meticulosamente para esta confrontación, pero Scarlett no formaba parte de mi plan. No éramos particularmente cercanos. De hecho, la última vez que interactuamos, ella me había devuelto parte del dinero que le había dado, después de calcular la tarifa exacta por hora de las clases de tutoría. Ella me enseñó matemáticas 1 hora al día y se marchaba puntualmente cuando se acababa el tiempo, como si fuera un robot programado para la eficiencia. En la vida anterior, Scarlett se suicidó un mes antes de los exámenes de ingreso a la universidad. Su sueño era asistir a una buena universidad y ganar dinero rápidamente para pagar los tratamientos médicos de su abuela. Pero un mes antes de los exámenes, su padre, borracho y enfurecido por las pérdidas en el juego, la golpeó tan severamente que le fracturó la mano con la que escribía. Nadie sabía exactamente lo que más había ocurrido ese día, pero cuando encontraron a Scarlett, ella se había tirado desde el techo. Esta vez, aunque Scarlett y yo no habíamos llegado a ser amigas, yo quería salvarla. Contraté a un par de matones para que pusieran a su padre abusivo en el hospital. Al menos hasta que terminaran los exámenes, él no sería capaz de hacerle daño. Para llevar a cabo esto, salté por primera vez una sesión de estudio nocturno. Cuando regresé, Scarlett, la monitora de asistencia, me pilló en flagrante. «¿Por qué has saltado el estudio por tu cuenta?», preguntó, con un tono calmado pero inflexible. Me rasé la cabeza, buscando desesperadamente una excusa. Después de todo, no podía decirle exactamente que había estado ocupada organizando un ataque a su padre. Antes de que pudiera responder, Scarlett fue llamada al despacho. Había una llamada telefónica para ella. Era una noticia sobre su padre. 5 minutos después, Scarlett regresó, con la cara tan inexpresiva como siempre. Cogió la hoja de asistencia, se detuvo un momento y luego la dejó. «Esta vez te dejaré correr», dijo en voz baja. «No lo hagas de nuevo». Aliviada, corrí de vuelta a mi asiento. Ahora, cuando Scarlett declaró calmadamente, «voy a declarar por Lily», me di cuenta de que quizás había sabido todo el tiempo. Frente a la habitación llena de gente, Scarlett sacó un montón de formularios y los colocó sobre la mesa. El rostro de Grace se puso blanquísimo. De acuerdo con las normativas de la escuela, cada ensayo en el estudio de danza requería un registro, quién reservó el espacio, cuándo y quién participó. Con el tiempo, sin embargo, la mayoría de las personas lo encontraron tedioso y dejaron de llenarlos, conformándose con una C al verbal de la maestra de danza en su lugar. Pero Scarlett, meticulosa como siempre, había llenado y guardado cada uno de los formularios. Bajo el escrutinio de todos en la habitación, quedó claro, de los más de 30 registros de ensayos, el nombre de Grace aparecía solo en 2. Scarlett rompió el silencio. Grace afirmó que Lily se burló de ella por no poder pagar un disfraz y se negó a dejarla actuar. Pero cuando le dije a Lily que no podía pagar un disfraz y no quería participar,
ella me dijo que siguiera ensayando. Al día siguiente, descubrí que ella había comprado disfraces para todos. La mirada de Scarlett se dirigió a Grace. Grace también afirmó que Lily la intimidaba porque su padre es conserje y su madre es limpiadora. Pero mi padre ni siquiera tiene un trabajo estable. Toda mi familia depende de las prestaciones sociales de mi abuela. Si Lily intimidaba a la gente por ser pobre, ¿por qué no me intimidó a mí? Sus declaraciones directas y de autorrevelación dejaron a todos atónitos. En el silencio, suspiré, saqué mi teléfono y reproduje un video en altavoz. En este video, todos pueden verlo claramente. Grace dejó caer la raqueta, se olvidó de sus movimientos y no podía seguir el ritmo. Entre todos, su incompetencia era evidente. Bueno, no es de extra. Durante los ensayos, ella estaba ocupada admirando a Alexander. La verdad es que Grace nunca realmente quiso participar en la actuación. Fue solo después de que la retirara del elenco cuando decidió torcer la historia, haciéndose la víctima delante de Alexander. Quería que él la favoreciera más y me despreciara aún más. Lo que ella no esperaba era hasta qué punto esta situación se exacerbaría, especialmente con la abrumadora cantidad de pruebas que yo había reunido para justificar mi decisión. Admito que no debería haber tomado la iniciativa de retirar a Grace de la actuación. Pero esta actuación de danza está vinculada a puntos especiales de admisión para la universidad. Nuestro equipo tiene 2 chicas que dependen de esos puntos para su futuro. Permitir que Grace se quedara hubiera puesto en peligro sus oportunidades. No tuve más remedio que tomar esta decisión. Los compañeros de clase comenzaron a decir que Grace tenía un complejo de persecución y se distanciaron de ella. No te acerques demasiado a Grace. Si hay un conflicto, ella te acusará de intimidarla por ser pobre. Honestamente, su familia ni siquiera es tan pobre. Sus padres tienen trabajos adecuados. Nuestra escuela tiene estudiantes con ayuda financiera, y ninguno de ellos se queja de ser intimidado. Algunas personas simplemente les gusta culpar a la suerte en lugar de trabajar duro. En medio de todo esto, Grace permaneció sorprendentemente callada. Permanecía en silencio durante todo el periodo de estudio propio antes de los exámenes de ingreso a la universidad, hasta que terminaron los exámenes, no causó ningún problema. Scarlett me advirtió, ten cuidado. Probablemente esté planeando su contraataque. Yo sonreí. Si ella puede mantener la calma, yo también. Podía percibir que Grace estaba tramando algo en las sombras. En casa, era evidente. La actitud de Alexander hacia mí empeoraba día a día. Antes, al menos me intimidaba de manera discreta. Ahora, ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Un día durante la cena, él arrojó un plato de sopa de pollo caliente sobre la mesa, haciendo que el líquido hirviente se salpicara en mi rostro. La empleada doméstica se sorprendió y corrió a buscar un o de hielo y una crema para quemaduras. Durante todo ese tiempo, la señora Johnson mantuvo la cabeza baja, bebiendo su sopa, como si nada hubiera ocurrido. El señor Johnson miró brevemente hacia arriba y le dijo a Alexander, sé más amable. No des la impresión de que no hemos educado correctamente a nuestros hijos. Ni el señor ni la señora Johnson se preocupaban por mí. Para ellos, yo era solo una hija adoptiva sin alma, un amuleto de la buena suerte traída a casa por consejo de un adivino, no muy diferente de un árbol de dinero. En mi vida anterior, Grace había intentado establecer una relación con el señor y la señora Johnson, pero fracasó miserablemente. Incluso su hijo biológico, Alexander, a menudo estaba en manos de la niñera. No había posibilidad de que invirtieran emocionalmente en una hija adoptiva. En las familias ricas, las conexiones emocionales son inútiles, solo importan los beneficios. Entonces, puse el o de hielo calmadamente y dije, papá, mamá, tengo algo que decirles. He sacado 718 en los exámenes de ingreso a la universidad. Soy la estudiante con la puntuación más alta en ciencias en la provincia. En el momento en que terminé de decirlo,
el señor y la señora Johnson levantaron la vista de inmediato. En coso Alexander abrió los ojos de par en par, sorprendido. Cogí un trozo de colchina salteada con mis palillos, lo comí lentamente y dije, ustedes siempre han dicho que nuestras responsabilidades de estudios son nuestras propias, así que no me he sentido la necesidad de informarles. Pero mi profesor acaba de llamar, diciendo que algunos periodistas quieren entrevistar a mis padres sobre sus métodos educativos. Pensé en preguntarles si tienen tiempo. En mi vida anterior, yo había sobresalido en mis estudios incluso mientras trabajaba a tiempo parcial. En esta vida, aprendí el mismo material de nuevo sin ningún obstáculo. Mis puntuaciones subieron en picado. Quiero solicitar ingreso a la Escuela de Gestión Wanhua de la Universidad de Pekín, dije, mirando al señor Johnson. También me gustaría hacer una pasantía en el departamento de inversiones de su empresa durante mi primera, Después de 2 segundos de silencio, el señor Johnson sonrió. Lily, felicidades. Señora Lee, saque el vino tinto de mi maletero. Lily ya tiene 18 años, ¿verdad? Celebrémoslo adecuadamente. Ignorando la mirada oscura y pensativa de Alexander, levanté mi copa para brindar por el señor y la señora Johnson, expresando mi gratitud por su cuidado. Había apostado correctamente. El señor y la señora Johnson no se preocuparían por una hija adoptiva ordinaria. ¿Pero un estudiante con las mejores notas? Eso es una medalla de honor, una señal de una crianza exitosa y la esperanza futura de la familia. Después de la cena de celebración, solo Alexander y yo quedamos en la mesa. Bajo la luz de los candelabros, su rostro se veía sombrío e impenetrable. Había heredado las facciones notables de la señora Johnson, una nariz alta y cejas profundas, exudiando el encanto de un joven heredero adinerado. Pero ahora, su mirada era helada cuando dijo, Lily, ¿de verdad crees que esto te hará parte de mi familia? Me levanté, empujé elegantemente mi silla hacia atrás, me incliné hacia su oído y susurré, Orito, pongamos las cosas en su lugar. Son tus padres los que ahora quieren que sea parte de esta familia. El día en que regresé a la escuela para recoger mis resultados, me encontré con Grace. Ella estaba en las sombras, mirándome con una mezcla de celos, confusión y ira. Ella debía de haber visto el video de la entrevista de mí con el señor y la señora Johnson. En el video, la señora Johnson tenía el brazo sobre mi hombro, mientras que el señor Johnson hablaba con confianza al entrevistador, quien los elogió no solo por ser exitosos empresarios, sino también por ser padres ejemplares. El video terminó con una foto familiar que parecía un anuncio de la familia perfecta. Esto era algo que Grace nunca había logrado en su vida anterior. Ella me miró y dijo amargamente, ¿qué truco has usado? Me encogí de hombros. Estudia duro, mejora cada día. ¿Crees en eso? Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me marché. Grace, por supuesto, no lo creería. Pero esa era la única respuesta real. Detrás de mí, la oí murmurar, incluso si gana su amor, es inútil. Alexander me ama. Clásico, como si fuera de un drama romántico. La heroína y el protagonista, juntos contra todo, desafiando incluso a la familia y al mundo por amor. Le deseé suerte. Pero 10 minutos después, me encontré con el protagonista en persona. Alexander, con un grupo de sus secuaces, me bloqueó en un pasillo. Para entonces, los profesores y los estudiantes se habían ido, dejando el edificio extrañamente vacío. Incluso si gritaba pidiendo ayuda, nadie me oiría. Al mirar hacia arriba, sentí un escalofrío. Incluso las cámaras de seguridad habían sido manipuladas de antemano. Habían venido preparados. Alexander se puso delante de mí y habló en voz baja. Lily, es hora de despertar de tu sueño o del pez koi saltando sobre el dragón. Hoy te mostraré lo que le ocurre a los hipócritas. Tan pronto como terminó de hablar, uno de sus secuaces se abalanzó hacia adelante, me agarró el pelo y me golpeó la cabeza contra la pared.
Con un fuerte golpe, la polvo se desprendió de la pared. El dolor hizo que se me nublara la vista, pero de alguna manera, encontré la fuerza para patear con fuerza al secuaces en los genitales. Un grito rasgó el aire mientras él se derrumbaba, con el rostro retorcido de dolor. La expresión de Alexander se ensombreció. Cuando hizo un gesto para que los demás se acercaran, de repente saqué una botella de vino de mi mochila. Había sido un regalo del señor Johnson, el patriarca de la familia, que estaba destinado para que lo compartiera en una cena de clase esa noche. Sin dudarlo, golpeé la botella contra la pared. El líquido rojo y los trozos de cristal se esparcieron por todas partes. Sosteniendo los bordes afilados hacia el grupo de chicos, grité, ¡vamos! Mi cabello estaba enredado y manchado de polvo de la pared. Un líquido cálido me corría de la nariz al mentón, debía de ser sangre. No sabía cómo de loca me veía, pero fue suficiente para detener a los 10 o más de ellos en seco. Limpié la sangre de mi nariz con una mano y me reí. ¿Hipócrita? Alexander, eres algo especial. Está bien, soy un hipócrita y tú eres justo. Al menos este hipócrita ha donado dinero y salvado vidas, y nuestro joven maestro justo, Alexander, ¿a quién has ayudado? Oh, no me digas que es solo tu preciosa Peque, a Flor. En la distancia, Grace se mordió el labio y se movió incómodamente. No necesitaba esconderse, yo la había visto desde el principio. Por supuesto, ella no se perdería el espectáculo de Alexander dándome una lección en su nombre. La sangre seguía fluyendo y yo renuncié a intentar limpiarla. Mirando a Alexander y al grupo detrás de él, sonreí con calma. Alexander, has traído a tanta gente y has montado un escándalo. Sería mejor que te aseguraras de que yo no salga viva de aquí hoy. Porque si lo hago, mi sonrisa se desvaneció, te arrastraré al infierno contigo. Alexander se puso pálido. Como Grace dijo una vez, el señor Johnson era un miembro honorario del consejo escolar y la familia Johnson tenía una influencia considerable. Los maestros hacían la vista gorda ante la intimidación de Alexander, siempre que no se agravara. Pero un asesinato en la escuela, eso estaba fuera de sus posibilidades. Él me miró durante un buen rato antes de murmurar, una mujer tan astuta como tú, la muerte sería demasiado fácil para ti. ¿Me eché a reír astuta? Aún no has visto nada. Mirándolo, un escalofrío de emoción me recorrió. Finalmente, podía decírselo. Pronunciando cada palabra, dije, el periodista que estaba investigando el incidente de intimidación, fui yo quien los trajo aquí. Alexander y Grace abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. ¿Crees que fue solo una coincidencia, que los reporteros escucharon por casualidad las acusaciones de intimidación? Sonreí, alándome a mí misma. Porque fui yo quien les dio la pista. Envié cartas anónimas a varios medios de comunicación, informando de una grave intimidación en la escuela secundaria Jianchen. Una historia como esa sería titular si es verdadera, así que, por supuesto, enviaron a gente a investigar. Conocía muy bien la simpleza de Grace. La saqué del programa de danza. Ella se quejaría contigo y te acusaría de intimidación, ¿no era un momento perfecto? Los reporteros realizando investigaciones encubiertas escuchando sus acusaciones. Por supuesto, tenía toda la evidencia lista para limpiar mi nombre. Pero piensa, Alexander, cuando los reporteros se dieran cuenta de que las acusaciones en mi contra eran falsas, ¿se detendrían ahí o seguirían investigando más a fondo? Alexander se quedó sin color en el rostro. Yo sonreí, ¿ves? Todo esto fue obra mía. Incluso si solo 2 de esos 7 u 8 reporteros siguieran investigando, eso sería suficiente para arruinarte. El director del Departamento de Educación odia la intimidación. Si tus acciones se ven a la luz, ni siquiera tu padre te podrá salvar. ¿Entiendes, joven maestro Alexander? Esto es lo que es ser astuto. Terminé con una sonrisa alegre, pero Alexander parecía completamente derrotado.
Los chicos a su alrededor estaban inquietos. ¿Qué hacemos, Alex? ¿Los reporteros todavía están en el campus? Si nos encuentran, estamos jodidos. Cualquier registro de esto podría perseguirnos para siempre. La mayoría de ellos venían de familias normales. Solo lo seguían a Alexander porque pensaban que él podía protegerlos. Pero la vista de los reporteros interrogando incluso a un miembro nominal de la familia Johnson como yo era suficiente para asustar a cualquiera. Todo el incidente fue orquestado por mí, apuntando a Alexander disfrazado de apuntar a mí misma, matando 2 pájaros de un tiro. Entonces, querido hermano, sería mejor que me protegieras, me apoyaras y me ayudaras en los negocios de la familia Johnson. Me incliné hacia él, sonriendo dulcemente. De lo contrario, arrastraré a toda la familia Johnson hacia abajo conmigo. Mi sonrisa desapareció y golpeé la botella rota contra el cuello de Alexander antes de dar media vuelta y marcharme. Nadie me detuvo. Detrás de mí, la voz llorosa de Grace gritó, Alexander, ¿cómo puedes dejarla ir? Pero Alexander respondió fríamente, cállate. Parecía que Alexander había dado un giro a su vida. Anteriormente, nunca me permitía asistir a ningún evento de la familia Johnson. Esta vez, cuando alguien lo invitó a un banquete, le dijo a la señora Johnson, traeré a mi hermana. Mamá, por favor, prepárese un vestido para ella. En la llamada telefónica, oí a Grace discutiendo con él, ¿no deberías traerme a mí si necesitas una acompañante? Alexander respondió con impaciencia, ya te he pagado para que estudies en Australia, ¿qué más quieres? Grace había sacado mal los exámenes de ingreso a la universidad. Su único objetivo había sido ganarse el favor de la familia Johnson. Esta vez, la vida había cambiado de un modo fácil a un modo de pesadilla y sus notas eran peores. Su única salida era aferrarse a Alexander. Pero podía notar que Alexander estaba cansado de ella. Grace una vez lo había conquistado actuando como una chica pobre pero orgullosa, alguien que no se doblaría ante la riqueza o la presión. Pero esa no era su verdadera naturaleza. La gente puede fingir por un tiempo, pero no para siempre. Alexander le gustaba la imagen de una chica que rechazaba los regalos de lujo, no de alguien que lloraba y rogaba para seguirlo a Australia. Grace ya no podía jugar ese papel, no tenía otra salida. Sin Alexander, estaría atrapada para siempre en la sofocante familia Williams. Después de las vacaciones de verano, Grace y Alexander se fueron juntos a Australia. Aunque él nunca la había reconocido públicamente como su novia, la familia Williams no podía esperar. Contrataron a paparazzi para seguir a la pareja, tomando fotos que pronto ocuparon los titulares. El heredero del grupo Johnson cena íntimamente con su dulce amiga de la infancia. Cuando el jefe de la familia Johnson vio el reportaje, se enfadó y tiró el teléfono. ¡Qué tácticas tan desagradables! Ni siquiera se ha graduado de la universidad y ya se está apresurando a meterse en nuestra familia de cualquier manera. Cuando Alexander llegó a casa, el jefe de la familia le desahogó su ira. Si quieres casarte, espera a que tu madre y yo lo arreglemos para ti. Claro, puedes salir casualmente con algunas personas, pero no traigas a casa a alguien tan por debajo de nuestro estatus. Alexander se quedó en silencio, soportando la ira, mientras su mirada se desviaba hacia mí, sentada cerca. Podía sentir sus ojos en mí, pero mantuve mi atención en el informe financiero que tenía en mis manos. La familia Williams también había sido así en nuestra vida anterior. Cuando Alexander comenzó a mostrar el más mínimo afecto hacia mí, no podían esperar para drogarme y entregarme directamente en la puerta de los Johnsons. En cuanto al patriarca de la familia Johnson y su esposa, también se habían opuesto enérgicamente a que Alexander se casara con alguien de mi tipo de familia en esa vida. Pero el destino tenía otros planes. Ellos no vivieron lo suficiente para ver la boda de Alexander. Después de regalar a Alexander, el patriarca de la familia Johnson le prohibió estrictamente ver a Grace durante las vacaciones. Alexander no se resistió. Se quedó en casa, mostrándome de vez en cuando pequeñas muestras de amabilidad.
para mi cumpleaños, me regaló un par de aretes de diamantes exquisitamente caros. Cuando salía con mis amigos y me quedaba fuera hasta tarde, él esperaba fuera del bar en su coche para recogerme. Scarlett, sentada a mi lado con un mojito sin alcohol, me miró a través de la ventana mientras Alexander fumaba un cigarrillo tras otro. Ella abrió la boca, queriendo decirme algo. Levanté la mano para detenerla. Ya sé lo que estás a punto de decir. No te preocupes. Tengo esto bajo control. Después de despedirme de mis amigos, me senté en el asiento del copiloto de Alexander. Me entregó una bolsa. Miré dentro, era sopa para la resaca y un peque o pastel de mi pastelería favorita. Sonreí débilmente. Alexander, no tenías por qué, él se mantuvo en silencio, pisó el acelerador sin decir una palabra. El viaje a casa fue silencioso. Una vez llegamos, tiré la sopa y el pastel a la basura. Alexander se quedó a mi lado, mirando, pero no dijo nada. Fui a mi habitación, ignorándolo. Scarlett, que estudia informática en la Universidad de Tsinghua, ha desarrollado recientemente un programa que mejora la eficiencia en la gestión de la fuerza laboral. Es una gran oportunidad para ella para emprender su propio negocio. Habiendo hecho prácticas en el Departamento de Inversiones Estratégicas del Grupo Johnson durante casi 3 años, tenía suficiente influencia para asignar 2 millones de yuanes para asociarme con Scarlett en el lanzamiento de una empresa. Ella se encargaría del aspecto tecnológico y yo del aspecto empresarial. Últimamente, he estado tan ocupada que Alexander se ha convertido en un pensamiento lejano. Lo que no esperaba era que Grace viera a Alexander dejarme en casa. Habiendo pasado mucho tiempo sin verlo, ella había estado esperando fuera de la villa con la esperanza de encontrarlo. En cambio, me vio bajando de su coche. Podía imaginar el terror que sintió en ese momento, reviviendo su pesadilla de nuestra vida anterior, Alexander despidiéndose de ella fríamente y sin nada, solo para darse la vuelta y colocarme tiernamente un velo de novia. Esa era su mayor miedo. A primera hora de la mañana de lunes, después de reunirme con un cliente potencial, salí del edificio de oficinas con los documentos en la mano. En el rellano de escaleras, vi una figura familiar. Grace había adelgazado. Sus mejillas estaban ligeramente hundidas y tenía los ojos enrojecidos. A pesar de esto, seguía siendo hermosa, facciones delicadas, ojos de muñeca, como si hubiera salido de una revista. En el orfanato, Grace siempre había sido la niña más bonita. Casi todas las familias que venían a adoptar se enamoraban de ella de inmediato. Si no fuera por su orgullo, ya habría sido adoptada hace mucho tiempo. Ese mismo orgullo era probablemente lo que la hacía tan reacia a aceptar la derrota. Ella se acercó hacia mí, parando a unos pasos de distancia. Con los tacones, era un poco más alta que yo con mis zapatos planos, que usaba para las reuniones de negocios. Estoy embarazada, dijo. Es de Alexander. Es así, respondí. Entonces quizás deberías evitar usar tacones tan altos. Grace me examinó la cara, buscando alguna señal de emoción. No encontró nada. Su compostura se quebró primero. Lily, ¿qué trucos estás usando esta vez? ¿Qué diablos has hecho para robar a Alexander de mí? En esta vida, él se suponía que me amaba. Tú se suponía que eras la persona que él odiaba más, alguien que no recibiría ni un centavo de él en el futuro. ¿Por qué? Porque he estudiado cada manera en que le gustabas en el pasado y la he replicado, pero él solo se ha vuelto más frío hacia mí. ¿Qué es lo que estás escondiendo? La vi desmoronarse en lágrimas. Después de una larga pausa, suspiré. Aparta. Tengo que visitar a otro cliente. Grace levantó su rostro lleno de lágrimas. ¿No me lo dirás? No importa. Me di cuenta de sus intenciones demasiado tarde. Grace se abalanzó hacia mí, tirándonos hacia abajo mientras ella se caía hacia atrás. Caímos juntas por las escaleras. El impacto resonó con un estridente golpe. En el fondo,
Un dolor me recorrió la rodilla y no podía decir cuál de mis piernas podía mover todavía. Mi visión se nubló cuando oí a Grace gritando, «Alexander». A través de la niebla, logré levantar la cabeza y lo vi de pie delante de mí. La sangre se filtraba por el vestido de Grace. Con las lágrimas cayendo por su rostro, ella lloraba, «Alexander, nuestro hijo se ha ido. Tu hermana me empujó. Dijo que tu hijo se llevaría su parte de la herencia». Alexander se puso negro de ira. Después de un largo silencio, se inclinó y me levantó. Grace abrió los ojos de par en par, sorprendida. La miró a Alexander con incredulidad. Su voz se quebró. «Alexander, me das asco», dijo fríamente. Grace tembló violentamente. Este era su pesadilla. En nuestra vida anterior, Alexander a menudo le decía lo mismo, «Sofía, me das asco». Una elección diferente, un camino diferente, pero el mismo final. Grace parecía desquiciarse. Gritó, «¿Por qué? Esta vez hice las decisiones correctas. ¿Por qué siempre termina así?» No capté el resto de sus palabras. La mareo me abrumó y el mundo se volvió negro. El débil olor a desinfectante se mantenía en la habitación del hospital. Abrí los ojos y vi a Alexander sentado al lado de mi cama. «Ella me llamó allí», dijo en voz baja. «Ella debe haber planeado incriminarte a ti. Pero yo llegué temprano y escuché todo. Lily, concéntrate en recuperarte. No te preocupes por nada más». Y, el ni-o del que habló Grace. Ella drogó mi jugo. A pesar del dolor en mis piernas y el dolor de cabeza, lo interrumpí sin dudar. «¿Estás intentando explicarte a mí?» Alexander se quedó quieto por un momento. Yo tiré un poco de la manta hacia arriba. «Si mamá y papá te culpan por esto, naturalmente tendrás que explicarles. Pero parece que esto no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad?» Alexander se detuvo durante mucho tiempo antes de decir suavemente, «Quiero romper con ella». Un incómodo silencio llenó la habitación. Yo sonreí. «Eso parece tener aún menos relación conmigo». Alexander me miró con un toque de pánico en sus ojos. «Lily, ¿realmente no entiendes lo que quiero decir?» Yo miré en silencio a los ojos de Alexander. Su mirada se volvió cada vez más esperanzada. Justo cuando su expectativa alcanzó su máximo, me eché a reír. «Por supuesto que entiendo. Alexander, eres el maestro más grande del mundo en ser lamentable». La luz de los ojos de Alexander se apagó instantáneamente. Permanecí en silencio durante mucho tiempo antes de murmurar, «Yo sé que he hecho muchas cosas mal. Pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida intentando ganarme tu perdón. Cuando llegaste por primera vez a nuestra casa, de verdad te odiaba. Pero de alguna manera, luego me encontré sin poder dejar de preocuparme por ti. Cuando me amenazaste en el pasillo de la escuela, diciendo que arrastrarías a toda la familia Johnson al infierno, yo no me sentí enojado. En cambio, me di cuenta de que no eras nada como yo imaginaba. Fuerte, valiente y lleno de vitalidad. Eso es, exactamente el tipo de persona que me gusta». Después de su confesión silenciosa, Alexander bajó la cabeza y murmuró, «Últimamente, he estado teniendo el mismo sueño. En él, me casé, y la novia era tú. En el sueño, te tomé de la mano y te dije, lo que es mío es tuyo. Lily, podríamos ser tan felices». Yo sonreí. «Sí, Alexander, podríamos ser muy felices. He aquí el trato, si bebes el agua del inodoro, lo pensaré, ¿de acuerdo?» Alexander se fue. Dijo que entendía que yo no podía perdonarlo de inmediato, pero que estaba dispuesto a esperar. Después de que Alexander saliera de la habitación del hospital, Scarlett, que había estado esperando fuera, entró. Yo la miré. «¿Has oído todo?» «Lo he oído». «Entonces, ¿qué quieres decirme ahora?»
Quiero preguntar si ese cliente de esta Ana tiene más del 50% de probabilidades de firmar el trato y cuándo podemos finalizar el contrato. Tan despiadada como siempre. ¿No deberías preguntar al menos cuándo me darán el alta? Ya pregunté al doctor afuera antes. Dijo que el día después de Ana. He ajustado nuestra agenda de trabajo en consecuencia, y la próxima gira de presentación está tentativamente programada para el día después de ese. ¿Ni siquiera me dejarás descansar unos días más? No. Sé lo que es más importante para ti. Scarlett realmente merecía ser mi compa, Estaba muy contenta. Con una compa, era de negocios tan sobresaliente, ¿cómo no iba a alcanzar un gran éxito? Después de la gira de presentación, aparté un día para visitar a Grace en el hospital. Ella había perdido a su hijo y estaba acostada en la cama del hospital, con una expresión sombría y el rostro demacrado. Alexander ya se había separado de ella. Durante su estancia en el hospital, la familia Williams no la había visitado ni una sola vez. Los únicos visitantes fueron aquellos que ella no esperaba, el director del orfanato y algunos otros huérfanos como nosotros. Fue Lily quien nos reembolsó los gastos de viaje. A lo largo de los años, ella ha seguido donando dinero a nosotros. Gracias a ella, las enfermedades de Peke, Oduo y Lily han mejorado significativamente, explicó el director. Ellos habían sido abandonados, algunos debido a discapacidades, otros debido a problemas mentales o enfermedades terminales. Grace se quedó paralizada. La mayoría de los niños en el orfanato tenían pocas posibilidades de ser adoptados. Comparados con ellos, Grace y yo, sanos y atractivos, ya estábamos entre los más afortunados. En aquel entonces, el director nos había dicho que todos éramos familia y que cada niño era un hermano o una hermana. Pero después de dejar el orfanato, Grace nunca volvió la vista atrás. Yo, por otro lado, había vuelto como voluntaria en mi vida anterior. En esta vida, después de unirme a la familia Johnson, doné cantidades sustanciales para ayudar a los niños discapacitados a recibir tratamiento y encontrar oportunidades. Viendo a estos niños charlar torpemente sobre Hermana Lily, Grace, inesperadamente, se echó a llorar. Lloró durante mucho tiempo. Después de que el director del orfanato y los niños se despidieran, me acerqué a Grace, esperando en silencio a que terminara de llorar. Después de un rato, Grace se cubrió la cara con las manos y murmuró, ¿me odias? Antes de que yo pudiera responder, adiós apresuradamente, yo también te odio. Solo quería una vida mejor. ¿Qué hay de malo en eso? Pensé un momento. No hay nada de malo en eso. Solo es que lo hizo de la manera incorrecta. Grace me miró. ¿Estás diciendo que no soy tan amable, pura o cariñosa como tú? Yo negué con la cabeza. Para nada. Grace, tu mayor error, en tu vida pasada y presente, es que siempre has querido tomar un pedazo del pastel de alguien más. Pero, ¿por qué el pastel de alguien más debería ser tuyo para tomar? Y incluso si te lo dan, ¿cómo sabes que no está envenenado? La manera correcta es hacer tu propio pastel. Grace gritó entre lágrimas, ¿qué derecho tienes para decir eso? ¿No quieres una parte de la fortuna de la familia Johnson? Yo negué con la cabeza. No. Los $2 millones que tomé de la familia Johnson fueron devueltos, con intereses, después de que la empresa de Scarlett y la mía se volviera rentable. En cuanto a las joyas y la ropa que me dio la señora Johnson, guardé los artículos costosos en un caja fuerte y los enumeré. Tenía la intención de cortar todos los lazos con la familia Johnson en el futuro. La razón era simple. La riqueza de la familia Johnson provenía de la industria inmobiliaria y, en las últimas 3 décadas, sus adquisiciones de tierras y proyectos de construcción habían causado accidentes, muertes y quién sabe cuántas maquinaciones. Por ahora, los métodos del patriarca de la familia Johnson podían mantener estos problemas en secreto, pero no para siempre.
El dinero manchado de sangre y suciedad traería problemas tarde o temprano. Cuando eso ocurriera, todos los que estuvieran relacionados con la familia Johnson terminarían en la cárcel. Grace no podía entender esto. Solo me miraba con una expresión vacía. Después de un largo silencio, ella susurró, en 2 vidas, te he perdido. Yo negué suavemente con la cabeza y luego me incliné más cerca. Esta era la razón por la que había venido. Tenía algo que decir a Grace. Grace, en ambas vidas, me has perseguido como si fuera tu peor enemigo. Pero déjame preguntarte, ¿en estas 2 vidas, fue realmente yo quien te arruinó? Fue como si un rayo cayera sobre Grace. Su cuerpo tembló y se echó a llorar con fuerza. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. El tiempo pasó volando. El día en que la empresa de Scarlett y la mía se hizo pública, vi las noticias. Delante de la sede de la familia Johnson, Grace apuñaló a Alexander con un cuchillo. Scarlett estaba a mi lado y también vio las noticias. El reportaje decía que Grace había sido detenida por la policía y que Alexander estaba recibiendo tratamiento de emergencia, con su destino incierto. Scarlett miró brevemente la pantalla antes de apartar la vista. Yo la burlé, ¿no vas a preguntar si me preocupa Alexander? Con una expresión impasible, Scarlett respondió, Lily, en esta vida, preferiría que te endeudaras con los prestamistas ilegales que aceptaras el amor de un bribón. Además, muéstrame el borrador de la conferencia de prensa más tarde. Creo que hay 6 lugares donde la redacción podría mejorar. No te preocupas, ¿verdad? Yo dije. Pero él me amó profundamente después, ¿no es así? Claro, monitora, respondió Scarlett. La mayor cumbre industrial del mundo estaba a punto de comenzar. Bajo las luces, el presentador comenzó a pronunciar un emocionante discurso de apertura. Scarlett y yo, como las empresarias más jóvenes y prominentes, estábamos a punto de subir al escenario. Innumerables focos se iban a iluminar sobre nosotros y un sinnúmero de cámaras estaban listas para capturar cada uno de nuestros movimientos. Scarlett llevaba un traje de color blanco como la nieve, exudiando una competencia fría y una presencia extraordinaria. La hierba insignificante de la adolescencia se había convertido en un pino que se mantenía firme en una tormenta de nieve. Yo llevaba un vestido de seda negra, elegante y con un brillo sutil. Después de soportar largas y oscuras noches, finalmente habíamos alcanzado la luz de las estrellas. Scarlett, ¿estás nerviosa? Olvídalo, la inteligencia artificial no se pone nerviosa. Hacer la pregunta era inútil, bromeé. Silencio. Después de un rato, Scarlett tomó mi mano, dejando que su calor fluyera hacia mi palma. Lily, no te preocupes, dijo. El telón se levantó y nuestros nombres aparecieron en la enorme pantalla LED. Scarlett y yo subimos al escenario de la mano, saludados por un tsunami de aplausos. Epílogo. Después, Scarlett y yo expandimos nuestra empresa hasta convertirla en un gigante global. Alexander sobrevivió a su sufrimiento. Aunque estaba gravemente herido, el equipo médico salvó su vida. Era justo. Alguien de la familia Johnson tenía que vivir para soportar las consecuencias de sus transgresiones. Grace terminó en la cárcel. Ella me escribió desde allí, diciendo que si alguna vez tenía la oportunidad de ser liberada, quería volver al orfanato y trabajar como voluntaria cuidando a los niños. Esperaba pasar el resto de su vida redimiéndose de los errores que había cometido contra mí. Al final de su carta, me llamó hermana. Mis emociones eran complicadas, pero guardé las cartas. Varios niños del orfanato se reunieron a mi alrededor. Hermana Lily, ¿qué estás leyendo?, preguntaron. Nada, respondí, negando con la cabeza. Hoy, Scarlett y yo visitamos el orfanato y nos reunimos con el director. Decidimos establecer un fondo de caridad bajo el nombre de nuestra empresa para apoyar a los niños.
Os que no habían sido adoptados y para brindar ayuda a aquellos que habían sido adoptados pero que luego enfrentaron dificultades. El sol brillaba intensamente y el clima era perfecto. Finalmente, entramos en el futuro que siempre habíamos soñado. Scarlett siempre se había considerado a sí misma como alguien sin amigos. En la escuela, las chicas bonitas se juntaban y las ricas formaban sus propios grupos. Scarlett no era ni bonita ni rica, y su personalidad era bastante peculiar. Sabía que alguien como ella no sería bien vista, así que se mantuvo alejada de los demás. Eso fue hasta que una niña pequeña comenzó a acercarse a ella con frecuencia. Monitora de clase, ¿por qué llevas manga larga en el calor del verano? Monitora de clase, tienes talento para bailar. ¿Por qué no aceptaste la invitación del profesor de danza para actuar? Preguntas molestas, preguntas que Scarlett no podía responder. Permanecía en silencio. Su silencio fue interpretado como indiferencia y la niña se alejó, solo para regresar horas después. Monitora de clase, ¿puedes enseñarme sobre las secciones cónicas? Te compraré bocadillos picantes. Scarlett se quedó sin palabras. La familia de la niña pequeña tampoco estaba teniendo un buen momento. Su padre trabajaba como guardia de seguridad en la escuela y su madre era conserje. Estaban un poco mejor que la familia de Scarlett, pero no mucho. Scarlett, al menos, tenía una abuela que se preocupaba por ella. Los padres de la niña pequeña no le prestaban mucha atención. Pero a diferencia de Scarlett, la niña era simpática. Todos en la clase la adoraban e incluso había rumores de que un chico rico de otra clase la estaba persiguiendo con fervor. De vez en cuando, Scarlett se encontraba involucrada en chismes. La niña, mordiendo su pluma mientras hacía la tarea de matemáticas, dijo, no quiero el amor de un bribón. Ese chico rico, Alexander, oí que te gusta, bromeó Scarlett. No interactuaban mucho, pero de alguna manera la niña había sabido de la situación familiar de Scarlett. Monitora de clase, toma este dinero, dijo un día, ofreciendo a Scarlett sus ahorros. La niña tenía que ahorrar durante mucho tiempo solo para comprar un libro de estudio. Scarlett no sabía de dónde había conseguido juntar ese dinero. Scarlett se negó, su orgullo era tan fuerte como su pobreza. No he hecho nada por ti. No puedo tomar tu dinero. Esas fueron algunas de sus pocas conversaciones. Scarlett estaba completamente concentrada en estudiar. Ella creía que una vez que entrara a la universidad, las cosas mejorarían. Tenía un buen rendimiento académico y tenía buenas chances de ingresar a una universidad de primer nivel. Incluso si no lo lograba, estaba segura de que entraría en una prestigiosa. Luego, podría comenzar a ganar dinero, comprar medicamentos para su abuela y visitar a la niña para convertirse en su amiga. Pero un mes antes de los exámenes de ingreso a la universidad, su padre regresó a casa con una noticia devastadora. Tu abuela no va a sobrevivir. Scarlett se quedó paralizada. Su padre, borracho y divagando, dijo, ¿para qué gastar dinero en una enfermedad incurable? Le dije a los médicos que no operaran. La dejé en el pasillo del hospital. Ella es solo una carga. La mente de Scarlett se llenó de ruido. Agarró el último poco de dinero que había ahorrado para sus gastos universitarios y corrió hacia el hospital, solo para ser interceptada por su padre. Menor desobediente, ¿tenías dinero todo este tiempo? ¿Dónde estaba cuando me perseguían los cobradores de deudas ayer? Scarlett luchó desesperadamente, pero era demasiado débil. Su padre se llevó el dinero y la golpeó brutalmente. Cuando volvió en sí, su padre ya se había ido, bebiendo con el dinero robado. Scarlett corrió hacia el hospital, solo para encontrar al médico sacudiendo la cabeza con pesar. Su abuela había fallecido. ¿Tu mano, qué te pasó?, preguntó un médico. Scarlett miró su brazo, que estaba doblado en un ángulo anormal. Incluso una persona sin conocimientos médicos podía decir que estaba roto.
Ella rechazó la oferta del médico de hacer una radiografía y se dirigió a casa tambaleándose sola. En el camino, una chica la detuvo. La chica, que llevaba gafas con marcos de oro y una camisa blanca, parecía amable y era de aproximadamente la misma edad que Scarlett. ¿Quieres comenzar de nuevo?, preguntó la chica, aunque Scarlett apenas podía escuchar sus palabras. Finalmente, la chica le deslizó a Scarlett un papel con una serie de números. Si quieres una segunda oportunidad, escribe tu nombre, fecha de nacimiento y dirección en un mensaje de texto y envíalo a este número. Puedo darte otra oportunidad. Scarlett se sentó en el techo, con sus pensamientos girando en torno a las palabras de la chica. Una segunda oportunidad. Pero, ¿qué diferencia haría? Ella ya había intentado tan duro en esta vida. ¿Qué podría cambiar para mejorar las cosas? Probablemente alguien más necesitaba la oportunidad más que ella. Sacó su teléfono. Como monitora de clase, tenía acceso a la información de todos en los registros de la clase. Encontró los detalles de la chica. Había un rumor de que ella había sido encerrada y golpeada por sus padres por negarse a salir con algún chico rico. Una situación tan triste. Que ella tenga un nuevo comienzo, pensó Scarlett. La chica era tan fuerte, si alguien merecía una oportunidad de comenzar de nuevo, era ella. Con la mano derecha rota, Scarlett con mucho esfuerzo ingresó los detalles de la chica en su teléfono usando su mano izquierda. Una vez que se envió el mensaje, Scarlett exhaló profundamente. Con una sensación abrumadora de desesperación y un peque, o deseo de bendición, Scarlett saltó. Scarlett se despertó. Lo último que recordaba era saltar del edificio, pero ahora se encontraba acostada en la cama. Su mente estaba llena de imágenes confusas y tenebrosas. No podía decir si eran sueños o fragmentos olvidados de la realidad. No podía ser real, aunque una persona común como ella no tendría la oportunidad de reencarnar como las heroínas de las novelas. La alarma sonó. Scarlett se levantó y se preparó para ir a la escuela. Ese día, ocurrió algo importante en la escuela. La hija mayor de la familia Johnson se había transferido a su clase. Scarlett recordaba vagamente haber soñado con esta escena antes. En el sueño, la chica Johnson había sido intimidada en el BAO. Scarlett le había dado una toalla y le había aconsejado denunciar a sus acosadores, solo para ser desechada con las palabras, denunciarlos, ese es mi hermano. Esta vez, Scarlett decidió no intervenir. Le entregó una toalla y se dio la vuelta para irse. Pero la chica Johnson la llamó. Monitora de clase. Scarlett se quedó paralizada. Por un momento, sintió que había escuchado esta voz innumerables veces en sus sueños. Resultó que la chica Johnson era una persona amistosa. La invitó a comer y le pidió que la ayudara con sus estudios. Scarlett accedió. Después de 2 sesiones, se dio cuenta de que la chica Johnson ya entendía mejor las secciones cónicas que ella. Estaba claro que solo estaba buscando una excusa para darle dinero a Scarlett mientras preservaba su frágil orgullo. Por primera vez en su vida, Scarlett sintió que le picaba la nariz y tenía ganas de llorar. Gracias a la generosidad de la chica Johnson, Scarlett no solo logró cubrir sus gastos de vida, sino que también ahorró una cantidad significativa. Usó el dinero para hacer que su abuela tuviera una cirugía muy necesaria, que fue un éxito. En cuanto a su padre, terminó en el hospital después de ser golpeado por sus deudas. Curiosa, Scarlett probó a la chica Johnson para ver si estaba involucrada. La chica fingió ignorancia, pero el astuto movimiento de sus labios la delató. Scarlett suspiró interiormente. Soy callada, no estúpida. Más tarde, su padre fue dado de alta, solo para meterse en problemas con otro acreedor. Esta vez, la paliza que recibió fue mortal. Aunque se encontró con una pequeña posibilidad de sobrevivir, Scarlett firmó el consentimiento para renunciar al tratamiento. Dispersó sus cenizas en un lodazal y contrató a un cuidador para su abuela.
Con estos pesos fuera de sus hombros, Scarlett se concentró en su futuro y fue aceptada en la Universidad de Tsinghua. Tenía tantos sueños que quería perseguir. Por ejemplo, la chica Johnson una vez mencionó que quería emprender un negocio. Scarlett esperaba convertirse en su socio. Con el tiempo, los recuerdos de sus sueños se volvieron más claros. Scarlett se dio cuenta de que la chica Johnson era la misma chica que ella había elegido salvar en su vida anterior. Esta vez, su elección había cambiado el destino de la chica. Había valido la pena. Un día, Scarlett le preguntó a Lily, ¿tienes algún recuerdo particularmente vívido de tu vida pasada? Lily se quedó perpleja. Hay muchos. ¿A cuál te refieres? No es exactamente un evento, más bien un momento, respondió Scarlett. Ella describió una mañana bajo un cielo todavía oscuro. Dos chicas, vestidas con los uniformes escolares delgados, estaban corriendo. Eran las primeras en levantarse en su escuela y las más trabajadoras. La larga y desolada etapa de la adolescencia se sentía como una noche de invierno, interminable y fría. La chica de cabello corto se cansó y quería parar. Pero la chica de cabello largo corrió hacia ella, la agarró de la mano y la tiró hacia adelante, hacia la débil luz del amanecer. La luz se hizo más brillante y el mundo comenzó a despertar. ¿Crees que alguna vez tendremos un futuro brillante? Definitivamente. Ahora, Scarlett y Lily estaban de pie, de la mano, bajo los focos. Scarlett pensó para sí misma, no importa si ella recuerda. La promesa ya se ha cumplido. Realmente estaban en el futuro que una vez habían soñado.